San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos: escuchen entonces la explicación de la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Ese es como lo sembrado junto al camino. Lo sembrado en terreno pedregoso es el que escucha la palabra y la recibe enseguida con gozo y alegría, pero no tiene raíz y es inconstante. Llega la tribulación o persecución por causa de la palabra e inmediatamente falla. Lo sembrado entre espinos es el que escucha la palabra, pero las preocupaciones mundanas y la seducción de la riqueza la ahogan y no da fruto. Lo sembrado en tierra fértil es el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto, 100 o 60 o 30. Lo proclamado es palabra del Señor. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Hoy ya es viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico y seguimos profundizando la parábola del sembrador en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23 hoy. Hoy lo que tenemos es la conclusión donde Jesucristo explica detalle por detalle el significado de esta parábola y sobre todo la moraleja y la enseñanza que tiene. Para guiarnos en nuestra reflexión, quiero que pensemos en una pregunta: ¿quién acogerá la palabra de Dios? Vamos a hacernos esa pregunta durante toda nuestra reflexión, porque sabemos que la mayor parte de las personas no reciben o no tienen ese terreno fértil para que la semilla germine. ¿En qué momento podrá ocurrir? ¿Será este solamente el momento en que esperemos nosotros que alguien reciba la palabra de Dios? ¿O vendrá un momento en que el terreno se convertirá en terreno fértil? Pues de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Quién entonces va a acoger la palabra de Dios? Esta meditación, hermanos y hermanas, hoy concluye toda esta parábola para nosotros en una gran bendición. Y ciertamente que nos preocupa que la inmensa mayoría de las personas, de acuerdo a esta parábola, no acogen la palabra de Dios. Estamos hablando de 4 terrenos donde se sembró, y de esos 4 terrenos solamente uno es terreno fértil para que esto pueda entonces germinar y dar el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero aquí lo que tenemos que tener claro, hermanos y hermanas, es, el tipo de terreno, lo que busca esa semilla para poder ser sembrada y que germine, en términos espirituales, nuestro corazón, si venimos a verlo, ¿no? Esa acogida que pueda tener la palabra de Dios. Y a veces esto se confunde si la persona tendrá o no tendrá inteligencia. Esto no es cuestión de tener inteligencia para acoger la palabra de Dios o para tener el terreno adecuado para que la palabra de Dios germine. Y sabemos que la inteligencia es buena, claro que sí, porque la inteligencia nos hace saber distinguir ciertas situaciones y tenemos que optar por aquello que es una solución o algo mejor para nuestras vidas. La inteligencia tiene que estar ahí, pero no viene en este momento. No podemos hacer énfasis en que esta persona no tenía el terreno fértil para acoger la palabra de Dios porque no era inteligente. No, ese no es el asunto. Y tampoco el asunto tiene que ver con un terreno donde la persona tenga una capacidad para reflexionar. Y sabemos que la reflexión también es buena, porque la reflexión es para considerar las cosas, considerarla. Y uno piensa que pues no consideró, por eso no aceptó, no es inteligente, por eso no aceptó la palabra de Dios. Es que en este momento no tiene que ver ni con la inteligencia ni con la reflexión. Y hay quien piensa que algunas personas no acogen la palabra de Dios y no son terreno fértil porque no tienen un interés en las cosas religiosas, porque necesitan el interés en las cosas religiosas. Eso también va a venir después. Vamos a verlo desde esa perspectiva. A veces pensamos que por estas 3 razones la palabra de Dios no tiene acogida. Las cosas religiosas, pues sí, hermanos y hermanas, importan porque son ideas que nos revelan a nosotros las verdades de las cosas que creemos. Pero estas 3, la inteligencia, la reflexión y el interés por las cosas religiosas, debe venir más tarde en la maduración de la cosecha, en la maduración de eso que se ha sembrado. Así que es importante para nosotros tenerlo. Entonces,
¿Qué se necesita para acoger esta palabra? En fin, ¿y qué es lo más importante que se debe tener en ese terreno, en nuestro corazón? Pues aquí Cristo lo que nos da a entender, hermanos y hermanas, es que verdaderamente la persona lo que necesita es tener un corazón abierto a esa palabra. Eso es lo esencial y eso es lo primero. No es cuestión de que sean malos los que no acogen la palabra de Dios, y vamos a quitarnos eso de la mente, porque Cristo en esta parábola no nos presenta que los que acogen la palabra de Dios son los buenos y los que no acogen la palabra de Dios son los malos, que los que tienen el terreno fértil son los buenos y los que tienen el terreno que no es fértil, es infértil, pues esos son los malos. No, eso no se trata aquí de estar pensando en quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Aquí realmente lo que Cristo nos está presentando es que hay una realidad. Y Cristo lo que nos está desglosando, presentando, lo que nos está enseñando es que aquí hay, y describe Cristo, la realidad de lo que va a pasar. Lo que Cristo hace es evidenciar, hermanos y hermanas, por qué no puede ser acogida la palabra de Dios por la mayoría de las personas. Él indica el por qué esa palabra no puede ser acogida por la mayor parte de la persona. Y sabemos que es porque tiene que haber una disposición por parte de la persona en su corazón. Y esto es cuestión de acoger en el corazón, no es tanto la inteligencia, no es tanto la reflexión, no es tanto el interés por las cosas de religiosas, eso vendrá en su momento. Pero entonces lo que tenemos que trabajar es en ese corazón, porque ese corazón lo que significa, hermanos y hermanas, es la disposición interna que yo tengo para darle un sí a esa palabra y que esa palabra, hermanos y hermanas, de alguna forma empiece a germinar en mi vida, en las condiciones que se hubieran permitido acoger la palabra del Señor, la semilla del Señor es lo que nos tiene que llamar la atención. Las condiciones que hubiesen permitido que esa semilla diera el alcance que tiene de crecimiento. Entonces tenemos que trabajar con eso, con el corazón y con las condiciones que tienen ciertas personas. ¿Cuáles son esas condiciones? Podríamos preguntarnos, ¿y qué es lo que Jesús nos revela en términos de las condiciones? Mira, en primer lugar, esto no se trata solo de oír la palabra de Dios. Esto envuelve cómo oímos la palabra de Dios. Y aquí hay una diferencia entre oír y escuchar. Debe de escucharse la palabra de Dios, no simplemente oír. Y piensa por un momento cómo a veces nosotros somos capaces de olvidar tan rápidamente el evangelio que se leyó el domingo, el texto que salió el domingo para nuestra reflexión y meditación, que ese evangelio del domingo se da para toda la semana, para que nos sirva de que el domingo, comienzo de la semana, como un agente propulsor, para yo llenarme de fortaleza, para estar toda la semana con ese evangelio, meditándolo y reflexionándolo. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Cuántos de nosotros recordamos esa palabra? ¿Cuántos de nosotros nos llevamos para casa el texto bíblico y lo sacamos y lo leemos en nuestra Biblia? La Biblia, ¿dónde está? ¿Estará acumulando polvo en una esquina? ¿Estará sirviendo como un ornamento en nuestro hogar? Como algún utensilio más de la casa? Esas son las cosas que tenemos que pensar. No basta con oír, nos asegura el Señor, tenemos que escuchar, y para esto lo que tenemos que saber es que la palabra de Dios transmite un pensamiento que tiene que ser entendido desde este corazón que Dios nos ha dado, que es donde se concentra la mayor parte de la respuesta de nosotros a la llamada propiamente de nuestro Dios del cielo. Así que dentro de todo esto, la calidad del corazón tiene mucha importancia en aquel que la escucha. Veamos la calidad del corazón de la persona y ahí entendemos a la persona por lo que está pasando, en el momento que está, en la situación que está viviendo, qué crisis emocional tendrá, qué crisis espiritual tendrá, qué preguntas está haciendo esta persona, porque a veces las condiciones no son las óptimas para en ese momento recibir la palabra de Dios. Esto no quita que en otro momento sea adecuado. Esto no quita que en otro momento seamos capaces de ver que ese terreno se ha convertido en terreno fértil. O sea, eso es importante también verlo, porque tenemos que acordarnos de la reflexión de la parábola de la cizaña, ¿verdad? Que crece junto al trigo. Hay esperanza en que también pues la cizaña se seque.
y pueda dar pues un cambio y una transformación y convertirse en trigo. Estas cosas pueden pasar, por lo tanto no son definitivas, no son finales infirmes. O sea, el que tiene un terreno, hermanos y hermanas, pedregoso, puede cambiar en el nombre de Dios. El que tiene un terreno tal vez que no escucha la palabra de Dios, va a venir un momento en que la puede escuchar. O sea, nosotros tenemos que estar abiertos a que Dios obra en medio de todo eso. El rechazo va a ocurrir, ese primer señalamiento de la primera siembra, es el rechazo. Va a haber rechazo, hermanos y hermanas, por parte de algunas personas a lo largo del camino debido a las tentaciones del mismo demonio. Eso queda claro en la primera semilla. Por lo tanto, tenemos que tener cuenta que el rechazo, ¿por qué una persona rechaza la palabra de Dios? ¿Qué tiene esa persona? ¿Por qué está pasando? ¿Qué es capaz de rechazar la palabra de Dios, de no escucharla, de echarla a un lado, no darle la importancia hoy? Por eso es que tenemos que trabajar y no conformamos de que, pues mira, se le habló, se le predicó, pero rechazó. Bueno, hermanos y hermanas, no nos demos por vencidos. ¿Por qué? Porque tiene que haber una esperanza en cada uno de nosotros que el momento llegará y el momento apropiado vendrá. La constancia, la insistencia tiene que estar ahí. Aquellos hermanos y hermanas que después de haberla rechazado, dice Cristo, pueden haber un segundo grupo, que estos son los que aceptan la palabra de Dios, pero cuando llega el primer evento de aflicción, fallan. Tienen la palabra de Dios, la han acogido, pero no están preparados para el primer golpe, para el primer sufrimiento, para la primera persecución, para el primer señalamiento. No, esos son los que fallan inmediatamente. Con ellos tenemos también que tener paciencia, porque ese es el terreno pedregoso, el de la aflicción, donde nos quitamos inmediatamente. No todo el mundo está balanceado, hermanos y hermanas, para poder aguantar las sacudidas del viento fuerte, de los retos y de las situaciones difíciles que hay en la vida. Hay que dar tiempo, hermanos y hermanas. Y es verdad, no todos estamos preparados. Hay golpes que son serios, hay golpes que nos tumban, hay golpes que nos sacuden, hay golpes en la vida de situaciones y experiencias que estamos viviendo, hermanos y hermanas, que realmente nos abaten. Y hay que tener un espacio y un tiempo en lo que la persona pues vuelve y cae en tiempo. No los abandonemos. Estas personas de ese tipo de terreno, no los abandonemos, el terreno pedregoso, porque tenemos que seguir trabajando para que ese terreno se vuelva fértil en el nombre de Dios. Hay quienes la aceptan, dice en tercer lugar nuestro Señor Jesucristo, pero no tienen la palabra de Dios en el lugar que le corresponde, en la prioridad que tiene que tener. Esos son los que crecen entre los espinos. No están dispuestos a darle la prioridad. Han acogido la palabra de Dios, ha llegado a sus vidas, pero hermanos y hermanas, la palabra de Dios y las cosas de Dios andan en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar en sus vidas. Es de vez en cuando que se acercan, es cuando les conviene que se acercan, es cuando las situaciones están apretadas que buscan a Dios. Eso va a pasar, pero todo esto envuelve, hermanos, que poco a poco hay que madurar en la fe, como es parábola de semilla, de terreno, de dar fruto. Siempre tenemos que tener en mente cuando hablamos las cosas de Dios y queremos la conversión para los demás, que la semilla germina en unos días, el tallo va a crecer en unos días, o sea, esto se sigue extendiendo, hay un proceso, ¿verdad? Hay un tiempo y un espacio que hay que aceptarlo y brindarlo y darlo a los demás para que eso vaya creciendo. Entonces no podemos esperar que todo sea tan rápido como a veces nosotros queremos, y conocemos de la desesperación en la que a veces muchos de nosotros estamos, que queremos ver que otras personas abracen la fe, crean en Dios y tengan la misma entrega que nosotros tenemos, la misma disposición y acogida de la palabra de Dios para que sus vidas mejoren, para que sus vidas se transformen, para que empiecen a gozar del favor y del amor por parte de Dios, de la protección, de la presencia de Dios. Lo entendemos, hermanos y hermanas, pero hay que dar tiempo al crecimiento, y en esto a veces nosotros somos poco tolerantes en dar ese tiempo para que esto llegue a su momento. Misteriosamente hemos dicho que Dios obra y nosotros tenemos que hacer lo necesario.
por conceder ese espacio sin perder la fe en que en algún momento veremos la transformación y veremos esa conversión. Y desde luego el cuarto lugar está reservado para aquellos que tienen el corazón dispuesto, hermanos y hermanas, un recto corazón, ¿verdad? Un corazón sano, un corazón bueno. Ese es el terreno fértil para que la palabra de Dios sea capaz de ¿qué? De madurar, y la esperanza que tenemos de que se cumpla en la persona toda esa bendición por parte de Dios, toda esa entrega se va a dar. Ese terreno lo conocemos nosotros, ahí estamos nosotros metidos. Y no cabe, hermanos y hermanas, duda de que a veces en esta realidad que nos presenta Cristo, a veces nosotros estamos en la vida moviéndonos de terreno en terreno. Eso por el otro lado hay que tenerlo en mente. A veces estamos en el terreno a lo largo del camino. A veces estamos en el terreno pedregoso. A veces estamos en ese terreno que es de los espinos. Y a veces volvemos al terreno de la fertilidad. Tenemos que altas y bajas en la vida, es natural, pero nosotros seguimos preparando ese terreno en el nombre de Dios. Hay que abonarlo, hay que echarle agua, hay que buscar la sombra, hay que protegerlo. Todo eso es trabajo del sembrador para que entonces el propósito que tenga se dé en realidad. Así que eso también hay que velarlo en nosotros. Por eso es que no podemos cerrar la parábola y terminar diciendo que esto es lo que va a pasar y que estos que no aceptan ahora nunca lo aceptarán. No, las puertas se abren mientras estemos en el tiempo de gracia. Mientras estemos en el tiempo favorable, las puertas están abiertas y los terrenos pueden cambiar de disposición para convertirse en esos terrenos que prácticamente son los terrenos fértiles. Mira, hay 6 recomendaciones que te quiero dar aquí a manera de conclusión en estos 3 días sobre la parábola del sembrador, porque tienen que ver con precisamente son los terrenos que permiten acoger y entender la palabra de Dios. Y con ejemplos te los voy a dar bíblicos para que nosotros podamos entender cómo es que esta parábola se puede aplicar y cómo se ha aplicado ya con los resultados que hemos visto en la Biblia, con grandes hombres de fe, hombres y mujeres de fe, que son testimonio de terrenos que en algún momento fueron terrenos que no fueron aptos para la palabra de Dios. El corazón recto y bueno, hermanos y hermanas, es necesario. Es una de las primeras recomendaciones y hay que trabajar con los demás para ese corazón, para que sea recto y bueno, con el corazón mío recto y bueno, para que sea terreno fértil. Y ese es el terreno entonces que va a dar fruto. Vamos a recordar aquí en el libro de Tobías, el papá de Tobías, Tobit, que lo discutimos aquí hace poco. Ese hombre Tobit, en medio de la dificultad, nunca dejó de creer en Dios y nunca abandonó lo que Dios le había prometido. Se vio en desgracia, se vio pobre y de lo poco que tenía lo compartió. Se vio haciendo un servicio y obra de caridad con sus hermanos, que fuera de la tierra de ellos, estando en Nínive, tierra de paganos y de idolatría, era capaz de enterrar todos los cuerpos que eran pues lamentablemente martirizados porque creían en el Dios de los ejércitos. Y él se dedicaba a enterrar todos estos cuerpos, a darle una sepultura religiosa en el nombre de Dios. Siempre estuvo moviéndose y por ahí fue que recibió la bendición, hermanos y hermanas. Ese hombre que estamos hablando, Tobit, el papá de Tobías, en el libro de Tobías representa un corazón recto y representa un corazón bueno. Ahí vemos ese terreno fértil para la palabra de Dios. En segundo lugar, hermanos y hermanas, la perseverancia. Eso en medio de los conflictos es terreno fértil. La perseverancia en medio de los conflictos. Y yo saco de ejemplo aquí para todos nosotros un testimonio que tú conoces, una vida ejemplar, una vida que nos inspira a todos, que es la Virgen María. La Virgen María, hermanos y hermanas, para nosotros, ejemplo de perseverancia en medio de los conflictos. Y cuando tú examinas la vida
de la Virgen María, ese es el terreno fértil, ¿no? Escogida por parte de nuestro Señor Jesucristo, tenía que enfrentar todo a pesar de gozar del favor de Dios, quedar encinta sin conocer varón, quedar encinta en aquel momento, el peligro que había de señalarla como una mujer que había cometido fornicación porque estaba embarazada y todavía no estaba esposada y casada con él, con José, de la forma que se esperaba. Todo lo que hay que hacer para que este niño venga al mundo y corre para aquí, no hay posada y corre para allá. Y luego la experiencia de la pasión de parte de María, su único hijo. Todo eso, hermanos y hermanas, todo eso para nosotros es ejemplo de que de perseverancia. Ese es el terreno fértil, ese es el terreno que da frutos. Ese es el corazón que acepta, que entiende la palabra de Dios y ve el fruto que tiene que dar. En tercer lugar, hermanos y hermanas, jamás nos recuerda esta parábola, no podemos mezclar lo de Dios con los negocios del mundo. Es imposible. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. De lo contrario, el corazón estará dividido, hermanos y hermanas. El corazón estará en lucha interior y no hay forma de tener una acogida. Por lo tanto, hay que establecer para ese terreno fértil que el corazón no esté dividido. Las cosas del mundo y el espíritu del mundo son una cosa y las cosas de Dios son otra, y no podemos dejar que el espíritu del mundo, como un cuerpo y un elemento extraño, se meta en las cosas de Dios, porque las consecuencias son gravísimas. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Zaqueo, del joven rico. En la situación que está, Zaqueo mezcló las cosas del mundo, las riquezas del mundo, las tentaciones del mundo, de la riqueza, del poder, del dinero, con las cosas de Dios, y estaba visto por las personas como una persona maligna, como una persona pecador público que le sacaba el dinero para lucrarse él personalmente. Pues eso no se puede hacer. Entonces tiene que haber ese balance, hermanos y hermanas, nunca mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, no ceder ante las tentaciones. Ese es el corazón recto y puro. No podemos ceder ante las tentaciones, y las tentaciones las tenemos nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y tenemos que hacerle frente. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Tenemos que ser fuertes, resistir firmes en la fe, hermanos y hermanas, no ceder ante las tentaciones del mundo que nos pueden hacer rechazar no solamente la palabra de Dios, la persona de Dios en Jesucristo. Y te pongo de ejemplo a San Pedro, ¿no? Fíjate, a Pedro, con toda aquella supuesta seguridad de que no iba a negar a Cristo, era falsa seguridad, no era una seguridad verdadera, pero negó a Jesucristo, lo traicionó en un momento dado y finalmente pues lo abandonó. Y sabemos que él tuvo la oportunidad de reparar, se abrió al perdón, se abrió a la gracia de Dios. Pero es importante, hermanos y hermanas, nosotros ser fuertes ante las tentaciones del mundo, que de alguna forma nos pueden equivocar el camino y confundirnos y de alguna forma pues desviarnos de toda la bendición que nos espera a nosotros con el corazón recto que se enfrenta a la tentación y la vence. Y esto es constante. Acuérdense que hemos dicho aquí, vencer las tentaciones es un asunto de día a día. Porque venciste hoy una tentación, eso no significa que la vas a vencer mañana. Que la misma tentación se apareció hoy, se aparecerá mañana también. O sea que esto no termina. Entonces la lucha contra el enemigo, la lucha con las tentaciones es de diario. Así se prepara el terreno fértil. Así se abre el corazón y la disposición para acoger la palabra de Dios en nuestras vidas. Y quinto lugar, hermanos y hermanas, el corazón que se abre a la acogida de la palabra de Dios y es terreno fértil, es el que se hace presente y no está ausente. Y con esto tenemos que trabajar también nosotros en la vida. Estar presente y no estar ausente. Siempre disponible y sobre todo donde hay necesidad. ¿Y para qué? Para el servicio. Eso tiene que estar dentro de nosotros para que el terreno sea fértil. Nuestra presencia en todo momento, hermanos y hermanas, para las cosas de Dios y no declararnos en ausencia. Ahí les pongo de ejemplo a María Magdalena, que la discutimos hace poco aquí en su fiesta y en su celebración y en su memoria.
María Magdalena, hermanos y hermanas, siempre presente para las cosas de Cristo, siempre presente durante la pasión, siempre presente durante el momento de la necesidad, cuando había que ayudar con dinero y colectas de ella misma salía el dinero para ayudar. En su casa se hospedaban porque está disponible. Siempre presente para las cosas de Dios, demostrar a Dios el terreno fértil que es capaz de dar frutos. Y en sexto lugar, hermanos y hermanas, este corazón necesita evitar contaminarse. Se parece un poquito a aquello que es la tentación, pero evitar contaminarse en materia de análisis, de hacer un análisis de conciencia, que es lo que equivale a nuestro examen de conciencia. Terreno fértil es de aquel que hace examen de conciencia y con juicio de discreción comienza a darse cuenta de lo que me acerca a Dios o de lo que me aleja a Dios, de lo que me llena de la gracia y el favor de Dios, de lo que me quita y me aleja de la gracia de Dios. Y ahí te pongo de ejemplo, excelente parábola, la del hijo pródigo, ¿no? Tener conciencia. Cuando tocó fondo, así fue que entró en sí, se dio cuenta, lo que dejé atrás era lo bueno, me eché hacia adelante y me perdí. Debo de regresar a la casa del Padre. Examen de conciencia es lo que nutre también el terreno fértil, el corazón abierto sin división, a que germine la palabra de Dios en nuestra vida y empecemos a gozar de los frutos que tiene para cada uno de nosotros. Así que, hermanos y hermanas, esto es importantísimo. ¿Quién acogerá la palabra de Dios? Pues ya hemos visto, ya hemos discutido bastante sobre esto. Quiero terminar con prácticamente dos reseñas muy interesantes que nos hacen reflexionar en la vida acerca de la acogida de la palabra de Dios, de ese terreno que es fértil para la palabra de Dios, porque todos queremos bendiciones, hermanos y hermanas, todos queremos el favor de Dios, la gracia de Dios, y para eso trabajamos en la vida y para eso estamos haciendo muchas cosas en la vida. Y fíjate, te voy a citar a alguien que no es una persona religiosa, que no es una persona cristiana, pero Alejandro el Grande hablaba en su reflexión de la vida, Alejandro el Grande, para conectarlo un poco con esto de la palabra de Dios, qué difícil es el ser humano, decía Alejandro el Grande. Qué difícil es el ser humano. Y él decía tres cosas. El ser humano no nace, no pide nacer, dice él en primer lugar. No pide nacer. Y vivir no sabe. Y morir no quiere. Él decía esas tres cosas. El ser humano no pide nacer, no sabe vivir y al fin y al cabo no quiere morir. Y eso hace reflexionar a uno en la vida cuando uno escucha estas palabras de un hombre que no era lleno de la bendición de Dios que nosotros conozcamos o de la conversión por la palabra. Pero es un hombre que en su vida y en su experiencia descubrió lo difícil que somos nosotros y por qué rechazamos a veces muchas cosas. Alejandro el Grande, hermanos y hermanas, antes de morir quiso preparar su funeral y llamó a su gente y los reunió y le dijo: yo quiero que cuando yo muera mi ataúd lo carguen 6 doctores, los más excelentes doctores que vayan cargando mi féretro. Y además yo quiero que cuando vaya la procesión fúnebre vayan tirando todas las ganancias que yo tuve en la vida, mis premios, mis joyas, mi dinero, la plata, el oro, todo lo vayan tirando por el camino. Y a la misma vez yo quiero que en el ataúd mis manos queden hacia afuera, que todo el mundo vea mis manos. Y todo eso fue apuntado porque esa era la voluntad de Alejandro el Grande para su funeral. Y alguien le preguntó a Alejandro el Grande: ¿por qué esos 3 momentos para tu funeral? No entendemos. ¿Cuál es la explicación? Y él le dio la explicación. Quiero que los doctores mejores y más excelentes que hay ahora mismo aquí sean los que carguen mi féretro, para que la gente vea que la medicina no puede devolverle la vida a nadie. En segundo lugar, quiero que vayan tirando mis riquezas por el camino, para que la gente se dé cuenta que lo que yo obtuve y las riquezas en este mundo no me acompañaron y se quedaron en la tierra. Y quiero que mis manos salgan por el féretro y que las vean la gente, para que sepan que sin nada vine y sin nada me voy. Pues este hombre, hermanos y hermanas, no era cristiano. Este hombre
no aceptó la verdad, este hombre no creyó en la palabra de Dios. Y misteriosamente habla en una forma que nos hace pensar de que es un hombre que de alguna forma Dios se va a acordar de él, porque en su corazón yacía la verdad acerca de lo que es la vida y de lo que es el mundo. Así de misterioso es que obra Dios, y así de misteriosa es la palabra misma de Dios, que se mueve, hermanos y hermanas, y por caminos torcidos endereza todo cuanto tiene que enderezar. Finalmente te recuerdo una parábola que ha circulado por las redes sociales. A mí me llegó y creo que es muy interesante. Y creo que también como semilla, como la parábola del sembrador, la podemos tener en mente hoy al concluir este evangelio. No sé si te ha llegado a ti una reflexión sobre cuando el fuego pasa por la selva, todos corren. Así es que se llama, cuando el fuego pasa por la selva, todos corren. Y es un diálogo entre el fuego y el árbol. Y a mí me ha parecido muy buena esa reflexión porque tiene que ver con las raíces y por qué las raíces son bien importantes en un árbol que se ha sembrado. Y entonces dice esta parábola y esta reflexión que ante el fuego en la selva el hombre corre. Y las aves del cielo buscan otro abrigo y van a refugiarse en otro lugar. Y hasta el león, que es el más serio de los animales, el más fuerte y el más valiente, huye también. El hombre corre, las aves vuelan y hasta el león, rey de la selva, tiene que correr. Pero el árbol no corre. Entonces el fuego se presenta delante del árbol y le dice: todos corrieron. ¿Usted no va a correr? Le pregunta el fuego al árbol. Y el árbol le dice: yo no voy a correr porque yo estoy plantado y a mí me plantó Dios aquí. Usted pasará por mí y será capaz de quemar mis frutos, mis hojas y mis ramas. Todo usted lo va a quemar, pero usted no podrá quemar mis raíces, porque mis raíces son profundas y dentro de pocos meses yo voy a renacer. Mis ramas van a crecer y el fruto volverá, porque mis raíces están bien permanentes donde fueron sembradas. Así que, hermanos y hermanas, nadie puede arrancar las raíces de este árbol. Y fíjate qué interesante esta meditación y esta reflexión, que es como una parábola. Y eso es lo que en el fondo también nos aclara nuestro Señor Jesucristo. El terreno fértil hace posible que las raíces se vuelvan profundas. Mientras la raíz esté profunda, hermanos y hermanas, no va a haber nada que la sacuda. Y hasta el fuego impetuoso, hermanos y hermanas, que venga por la selva y parezca que exterminó completamente el árbol está vivo en su profundidad. Esa es la fe profunda, esa es la fe madura, esa es la semilla que germinó, hermanos y hermanas, con un terreno elaborado en firmeza y sobre todo en constancia y en insistencia. Eso es lo que busca nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre